Antes que decidan saltar a otro video, les pido que nos den unos minutos de su tiempo, por favor. Buenas tardes, noches, días, años. Muchos de ustedes no me conocerán, ni me habrán visto nunca, ni tampoco habrán visto nunca a mi mamá. Y como se habrán dado cuenta, soy una mamá VTuber fea. Mamá, no puede decir eso. No, porque me siento horrible y poner la cara... No lo soporto, así que tengo que decir que estoy fea. Hola, ella es Gili, conocida como la mamá VTuber. Yo soy Brina, su hija. Y ahora estamos aquí para pedirles su apoyo. También para contarles un poquito de toda la situación que hemos estado teniendo desde que me enfermé y caí en el hospital. Este video lo había pospuesto por mucho tiempo. Realmente no quería tener que hacerlo, pero ya no hay más opciones y todo está peor. A riesgo de que nos vayan a funar y nos digan, no, estafadoras, ustedes son los mentirosos. No nos van a funar por eso. Pues puede pasar, ¿no? Que en lugar de recibir comprensión y apoyo, recibamos todo lo contrario, ¿no? Ya hacer esto es el último recurso que tenemos, y pues, o sea, por eso les pedimos que se queden un momento para poder explicarles un poco cómo, por qué estamos haciendo esto. La situación económica aquí siempre ha sido bastante, mala. Habíamos estado mal durante mucho tiempo. Desde la pandemia. Terminamos en un lugar muy pequeño en el que estamos, pues toda la familia, y pues todo ha ido empeorando. Yo tenía un trabajo en el que ganaba muy poco. Mi esposo duró, después de pandemia, como 1 año sin trabajo. Cuando consiguió trabajo fue en una fábrica donde ganaba muy poco. Pandemia hizo que el costo de la vida al cielo. Entonces, lo que podíamos comprar con $20, ahora no compramos ni la mitad. Mi mamá trabajaba para una señora, cuidándole a los papás y cuidando la casa como empleada doméstica. Trabajaba muchísimo, eran muchas horas de esfuerzo, y le pagaba muy poco. Sin contar que mi mamá desde hace unos años está padeciendo de artritis reumatoide, lo que le dificulta muchísimo el trabajo, lo que hace que tenga mucho dolor de huesos. Y de hecho lo que hizo que empezáramos a hacer streams, porque pues necesitaba una salida de eso económica para que no se tuviera que esforzar demasiado. Pero el problema es que la situación económica fue empeorando en lugar de mejorar y empecé a trabajar más horas. Trabajaba 12 horas en la casa donde trabajaba y llegaba a hacer streams 3-4 horas. Pero todo seguía mal. Nada mejoró. Mi papá trabajaba en una fábrica. Mi mamá lo instó a que dejara trabajar para que consiguiera un mejor trabajo. Era necesario. Por trabajar con un salario tan bajo, mantener una familia de 6, era imposible que nos pudiera mantener y que nos pudiera dar de comer y pagar el alquiler y todo. Lo que yo ganaba era muy poco. La idea era que consiguiera un mejor trabajo. El problema es que tenía deudas, porque cuando se pasa necesidad y no hay para comer, pides prestado a gente mala vida. Y eso acarrea otra deuda y ya no tienes para el salario para la comida porque pagaste esa deuda, entonces pides otra vez prestado porque necesitas comer. Y eso que no comíamos 3 veces al día. Comemos un día sí, un día no, y cuando más comemos es 1 vez al día. Entonces yo le dije, salga de ese trabajo, busque un trabajo donde gane más para que él pueda volver a acomodarse y tener esa estabilidad económica. Pero ¿qué pasa? Que justo cuando él consiguió ese nuevo trabajo, yo me enfermé. Mi mamá, además de la artritis, empezó a enfermarse muchísimo. Ella tenía mucha infección de orina. Ajá. Y cada vez que iba al seguro, cada vez que iba al EVAIS, a la clínica, al hospital, a la farmacia, así como por 2 años, porque la infección se quitaba por un tiempo y por otro tiempo no. Lo que pasa es que los doctores nunca prestaron mucha atención a eso. Mi mamá con el tiempo empezó a sentirse peor, empezó a tener dolor abdominal, que se supone que pensaron que era de otra cosa. Los doctores, pese a que ven su historial de que tenía infección todo el tiempo y que no es normal que alguien tenga infección a cada rato, a los doctores se les olvidó que mi mamá es inmunosupresora, no tiene defensas y el sistema inmunológico es muy muy malo porque el tratamiento para la artritis que ella recibe le baja completamente las defensas para que por la enfermedad
las defensas no le hagan más daño a los huesos. Sabiendo eso, con las infecciones que tenía, no le hacían mucho caso y tampoco le hacían mucho caso viendo que una vez cada 2 meses volvía a regresar por lo mismo. Yo empecé a sentirme muy débil y cansada todos los días. Ya, yo no sé ni cómo hice los últimos meses para trabajar. Mi mamá empezó a enfermarse más, ella se sentía muy débil, ella estaba muy mal, dejó un tiempo de hacer directos. Los streams empezaron a ser más cortos y dejó de hacer los streams. O sea, llegó un día en el que ya yo no me levanté más de la cama. Mi mamá fue al hospital. Me pusieron suero, un antibiótico y me mandan para la casa. El antibiótico resulta que le dio alergia. Ella no fue al hospital porque no teníamos pasajes para que ella fuera al hospital y la infección empezó a empeorar. Ella estaba en un punto en el que no se podía levantar de la cama, ella disvariaba, no estaba consciente de sí misma, estaba demasiado mal y se le notaba, no comía, tenía vómito todo el tiempo. Volvió a ir al hospital, no sé si 1 o 2 veces más. Y ya para la última vez, a ella la vieron muy mal. Le hicieron exámenes, se dieron cuenta que tenía anemia, la anemia muy mal, tenía la hemoglobina muy baja. El 5. Le hicieron transfusión de sangre y mientras ella estuvo internada en el hospital se dieron cuenta que ella tenía infección, tenía un riñón infectado. Entonces, pues la tuvieron que operar, le tuvieron que sacar el riñón porque no lo pudieron salvar. O sea, el cirujano, el especialista, sí fue muy bueno conmigo y me trató bien y me dijo, voy a hacer todo lo posible por salvarle el riñón, va a ver que todo va a salir bien, pero no le prometo que de verdad le pueda salvar el riñón porque lo que ellos vieron en el ultrasonido sí se veía mal. Entonces ella pasó después de eso enferma mucho tiempo y a causa de eso la situación económica volvió a empeorar. Mi mamá perdió su trabajo porque pues no pudo ir a trabajar, porque no se podía ni levantar de la cama. Después de la operación ella todavía pasó mal porque todavía tenía anemia. Tenía que tener buena alimentación, sobre todo la recuperación de la operación. Mi esposo, al no haber de dónde agarrar, pide más prestado para poder comprar comida, pero después resulta que tuvo que pedir prestado de nuevo para pagar las deudas que pidió y se acumuló una deuda tras otra con gente a la que nunca deberías pedirle prestado. Así que ahora se la pasa teniendo que pagarle a personas que le dicen, si usted no me paga, yo a usted lo mato. Y pues ahora todo está mal. O sea, está mal por mi culpa. Si no me hubiera enfermado no estaría mal. No es su culpa. Pero así es. Si yo no me hubiera enfermado habría podido cambiar de trabajo como era lo que quería y hubiera encontrado un trabajo donde si tuviera beneficios como patronales, seguro y tal vez hasta una pensión. Pero me enfermé. Y ahora estamos aquí hablándoles a ustedes porque todo está mal y no sabemos a quién pedirle ayuda. Durante todo ese tiempo todo ha ido empeorando, o sea, estábamos mal y cada vez han ido las cosas peores. Mi mamá se enferma, los gastos de cuando ella estuvo enferma fueron muy altos. Este año mis hermanos apenas pudieron estudiar. El menor que está en el último año de escuela, de 6º grado, hay que pagarle paquete de graduación y no se le va a poder pagar porque no hay manera de que se lo podamos pagar. No puede ir al baile de graduación. A duras penas voy a conseguir que le den el título porque es obligación de la institución darle el título. Si no, yo creo que ni eso le darían. Se han quedado sin zapatos, sin ropa. Ya no hay ni para comprar algo tan simple como un desodorante o pasta de dientes. Al final, o sea, nos han ayudado mucho y con mucha vergüenza muchas personas de la comunidad de mi mamá en los streams. Le han ayudado, pero siempre tenemos que venir con lo mismo y siempre con mucha vergüenza y pues, ya a veces ni sabemos cómo decirles, es que meta para comprar comida, meta para pagar el alquiler. Yo he tratado de hacer lo posible porque por la misma situación yo no pude terminar mi bachillerato. He tratado de conseguir trabajo desde hace rato ya para tratar de ayudar. Varios meses. Pero no me llaman de ningún lado. Mis hermanos todavía son menores de edad, no pueden conseguir trabajo. Mi papá hace lo que puede, mi mamá y yo hacemos lo que podemos. Yo trabajo como editora, pero tampoco es que gano demasiado como editora. Ahorita casi no tenemos para comer, tenemos que pagar el alquiler porque si no nos vamos a quedar sin poder pagar el alquiler. Y ya la dueña de la casa no nos da tiempo de pagarle una parte o decirle le pago el 15 porque no puedo pagarle a fin de mes. Y un alquiler en otro lado
es el doble de lo que pagamos aquí, y si no podemos pagar aquí, mucho menos podemos pagar en otro lado. Entonces, pues por eso solo nos queda recurrir a ustedes. No les estamos pidiendo directamente dinero. Hay una meta de una página que se llama Sponsor, que es para eso mismo, que es para pagar el alquiler. Dependiendo de dónde vean el video, está en la descripción, o si no, está en el perfil de mi mamá. Fuera de eso, les pido apoyo, que apoyen el video, que lo compartan, que digan, hey, miren, compartan esto. Tal vez en algún momento llegue a alguien que pueda ayudarnos un poco. Alguien que sí le sobre el dinero y tenga el corazón para ayudar, que comprenda que no estamos aquí inventándonos las cosas ni tratando de estafar a nadie. Esta es la cruda realidad que estamos viviendo. Estamos tratando de hacer todo lo posible y créanos que es muy frustrante que después de tanto esfuerzo y no se logra nada, a pesar de que uno sigue intentando. Y si no pueden, si quieren apoyar a mi mamá, pues al menos yo creo que el contenido de mi mamá no es malo. Yo creo que si se dan la oportunidad de ver sus otros videos, creo que es bueno. Si pueden visitarla en Twitch, apoyarla de esa forma para que al menos mes a mes pueda tener un poquito más de visibilidad y en algún momento que pueda dedicarse a esto. Y pues mientras yo trato de seguir buscando algo, y pues de manera inmediata buscar donaciones, aunque sean pequeñas, $0.50, cualquier cosa así. Como dicen, de poquito en poquito se llenan saquito, y cualquier cosa que Dios ponga en su corazón va a ayudar para que podamos pagar el alquiler y no nos quedemos en dónde vivir. O sea, si llegamos a pagar el alquiler, todavía vamos a necesitar ayuda, porque pues no tenemos para comer, no tenemos para esto, para lo otro. La idea es no hacer esto más, la idea es que de alguna forma podamos, no sé, que milagrosamente usted consiga trabajo y entonces sea un salario más, y el papá solo se tenga que dedicar a pagar esas deudas, y usted ayude con el gasto principal, que es el alquiler. Tener que pedir es lo peor. Y comprendo mucho a todas esas personas que están en la calle pidiendo por necesidad, porque ya no les quedó de otra. Créanme que hemos estado en una situación en la que he llegado a pensar que me va a tocar tener que hacer eso, y es frustrante, porque digo, no, es que hay gente que está peor que yo, y entonces yo no tengo derecho a ir a pedir así. Si pueden apoyar compartiendo el video, dando like, viendo los otros videos del canal. Si no pueden apoyar económicamente, la idea es que lo compartan para ver si alguien tiene de sobra. No es que, pues porque es que conocemos varias personas que son capaces de dejar de comer ellos por dejar ayudarnos. De comer ellos, y no es la idea. La idea es que si pueden ayudar, o sea, que sea pudiendo de verdad, que no les falte la comida si lo hacen, que no sacrifiquen gastos suyos por venir a ayudar. Simplemente lo que puedan compartirlo, con quien pueda, cualquier cosa. En caso de cualquier cosa, supongo que voy a estar revisando los comentarios, porque no sé si me enredé mucho en el video. Este es como nuestro último plan de batalla. Espero que comprendan y de alguna manera nos quieran apoyar. Ya saben, cualquier cosa, en el perfil de mi mamá o en la descripción del video está el link. Voy a dejar también el link para donaciones a PayPal en caso de que pues quieran ayudar para la comida. Lamentamos mucho tener que hacer esto. En serio no queríamos. De verdad, se los juro, yo no quería tener que hacer esto. Y lo pensé muchísimo. En serio lo pensé mucho. Frente a ustedes hay una persona que se avergüenza mucho de lo que está haciendo ahorita y que de verdad lo hace por necesidad. Pero supongo que ya solo nos queda darles gracias por lo que sea que vayan a hacer por nosotras. Muchas gracias si llegaron aquí hasta el final. También si es en YouTube y se encontraron el video. Para los que ya conocían a la madre VTuber y no la habían visto, pues ella es la madre VTuber. Soy yo. Los que no me conocían, no soy así de fea, era más bonita antes de enfermarme. Y pues yo soy Brina, la hija de la madre VTuber. Que quieran llegar al stream, los hacemos todos los días a las 7:30 de la noche en Twitch. No. Sí, para que lleguen y se diviertan y se entretengan con una mamá loca. Y bueno, chicos, muchas gracias.